Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada del 12 de julio del 2022, la última clase del ciclo correspondiente a los contenidos teóricos. En la jornada de hoy vamos a estar reflexionando sobre lo que es la transdisciplina, ¿no? Y fundamentalmente pensando en el tipo de trabajo que ya iniciamos su análisis con los aportes de Cristina Zubringen y de Lidia Garrido, pero vamos a visualizar en el día de hoy algunas contribuciones que son muy recientes en la literatura. Como van a ver, básicamente en estos momentos no contamos con síntesis todavía a nivel de libros, pero sí artículos científicos realmente muy destacados. Y es justamente lo que les quiero llamar la atención en la jornada de hoy. Y voy a comenzar con el primero, que justamente pertenece a un colega que hemos tenido la suerte de trabajar con él en Saras, que justamente tiene un minutito nomás que vamos a verlo en la presentación entera. Ahí está. Que es este artículo que apareció en el año 2009. Como ven, una cantidad de autores muy importantes. Tengan en cuenta que tanto en este trabajo como los que vamos a ver a continuación, una de las cosas que seguramente les va a llamar la atención es la cantidad de autores. Pero la cantidad de autores ya nos está indicando algo, que es justamente un esfuerzo por, de alguna manera, comenzar a generar una síntesis que permita avanzar en la construcción del conocimiento. Y justamente este artículo tiene como título Principios para la coproducción de conocimiento en lo que podemos traducir como la investigación en la sustentabilidad. Pero cuidado, acá el término investigación en sustentabilidad está, digamos, concebido en una definición bastante amplia. No solo estamos hablando de aspectos de investigación fundamental, sino fundamentalmente, valga la redundancia, cómo avanzar en alternativas que nos permita superar em, problemas persistentes, desafíos actuales, etc. Em, este artículo justamente habla sobre principios. Se los recomiendo que lo lean. Ahora lo voy a compartir por el chat, o mejor dicho, lo voy a mandar por correo electrónico, así nadie se pierde de estos artículos. Eh, pero tiene, y es lo que les quiero llamar la atención, eh, tiene toda una revisión sobre la terminología que está al inicio de este artículo, que realmente se los recomiendo, que es, bueno, ¿qué entendemos por transdisciplina? ¿Qué entendemos por coproducción, codiseño, etcétera, etcétera? Es una revisión muy actualizada y les va a resultar de gran utilidad justamente para, bueno, comenzar a utilizar estos términos de la forma más rigurosa posible, pero sobre todo para que aquellos que quieran seguir profundizando sobre este tema van a encontrar una cantidad de aportes y trabajos que rápidamente van a poder acceder. Pero además de eso, y esta es la médula de la contribución que quiero discutir con ustedes, tiene o identifica 4 principios de coproducción de conocimiento. Y esos 4 principios aparecen claramente explicitados en este
esquema que vemos aquí. Y vamos a detenernos unos minutos para analizarlo y discutirlo junto con ustedes. Estos 4 principios que menciona Nostrom y toda la larga lista de coautores, tiene estos principios que podemos comenzar desde la izquierda a la derecha con uno de los principios fundamentales, es que siempre la coproducción de conocimiento en el sentido amplio puede ser también codiseño de estrategias o cualquier, digamos, construcción de acuerdos o estrategias en un escenario multiactoral, siempre son basados en un contexto. O si quieren, lo podemos expresar de otra manera, que es: todos los casos de alguna manera son sitio dependientes o caso dependientes. Y esto no es menor. Primero, porque nos alerta sobre 2 cosas. Lo primero es que siempre la generación de este tipo de construcción colectiva tiene como un punto de partida ineludible la comprensión de el tema, la problemática y su contexto. Su contexto, me refiero a no solo al contexto geográfico, sino histórico, la trayectoria que ha tenido ese sistema en el tiempo, etcétera, etcétera. Y aquí nos conecta con otro elemento que hemos estado hablando mucho en el curso, que es este riesgo, ¿no es cierto?, que muchas veces presenciamos, tratamos de no recorrer, que es justamente esa extrapolación de casos y temas que obviamente muchas veces no podemos avanzar porque las condiciones del contexto en su sentido más amplio, condiciones sociales, económicas, culturales, son muy diferentes. Entonces, hay un principio fundamental que es el primero en estas actividades de coproducción y codiseño, que tiene que ver con comprender en detalle la problemática, el caso, el desafío y su contexto en el mayor detalle posible y de la forma más multidimensional que puedan imaginarse. Y esto muchas veces requiere mucho esfuerzo de recopilación, de investigación, y resulta fundamental, porque ya lo hemos visto a lo largo del curso. Uno de los problemas que muchas veces enfrentamos es que en ese contexto nos olvidamos de dimensiones claves, procesos fundamentales, aspectos de esa trayectoria histórica que no tuvimos en cuenta y que nos explican la configuración actual del sistema, etcétera, etcétera. El segundo principio, como les indica este esquema, tiene que ver con un aspecto hipercentral que de alguna manera ya lo abordamos tanto con Cristina Zubringen como con Lidia Garrido, que es justamente propiciar un modo de funcionamiento que podemos denominar pluralístico, o plural, como prefieran traducirlo. Y esto parte de una base que hay múltiples alternativas de conocimiento y de soluciones posibles o de recorridos para contestar la pregunta o resolver la problemática que están interesados. Pero el pluralismo implica algo muy profundo que, como ustedes ya seguramente anticipan, en la mayoría de los casos no ocurren, es que esas distintas perspectivas, formas de conocimiento o alternativas o soluciones o diferentes formas de recorrer o superar los desafíos planteados, como veíamos en el caso de México en el curso entre
zonas geográficas que están muy cercanas, implican una condición fundamental, que es que todas esas distintas, de esa diversidad de sistema de conocimiento, formas de aprendizaje o resolución de problemas deben estar en pie de igualdad, ¿no es cierto? Y acá se abre otra caja de dificultades que luego podemos explorar, que no solo tiene que ver, como muchas veces pensamos, en esa diferente jerarquía o categorización que tiene el conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento. También es un problema que está dentro del propio dominio científico, ¿no? Hace poco, con un colega muy joven que trabaja trabaja en Saras, que él está en la parte de comunicación, me introdujo a un término que estoy leyendo de hace muchos días, que habla sobre esto, que es lo que ellos llaman la justicia epistémica, ¿no? Cómo distintos campos de conocimiento separan de distinta forma o tienen distinto grado de reconocimiento y obviamente el correlato que eso tiene en la dinámica de poder después en las interacciones. Entonces, como mensaje clave, el segundo principio nos está hablando de que este tipo de construcción, de codiseño, de coproducción, requiere formas de funcionamiento colaborativos, deliberativos, sobre una base plural de análisis de las problemáticas, los temas, etc. El tercer principio que estos autores identifican, para muchos casos que han analizado que se generan obviamente procesos que podemos catalogar muy virtuosos de coproducción y codiseño, se refiere al principio 4, que es orientado sobre objetivos, ¿no? Eh, Esto es un elemento que ellos identifican, ¿no es cierto? Que realmente hay procesos virtuosos en este campo cuando de alguna manera está claro y de alguna manera está compartido cuáles son los objetivos y metas que se persiguen, ¿no? En muchos casos donde se quiere recorrer este tipo de procesos multiactorales, muchas veces fallan, ya sea porque no incorporan adecuadamente el contexto o porque no tienen un esquema genuinamente plural, pero muchas veces también fallan porque no están claros o no están acordados cuáles son los objetivos y las metas de esa construcción. Y este no es un tema tampoco menor, ¿no? Y esto implica también mucho tiempo de generar acuerdos sobre, bueno, cuáles van a ser los objetivos y las metas de ese trabajo colaborativo. Por último, aparece un principio que se menciona aquí, que lo podemos traducir como interactivo. Y aquí tiene que ver con, digamos, comprender cómo son las dinámicas de estos procesos multiactorales y multinivel, que son procesos que ocurren en muchas etapas y donde realmente tiene que haber un genuino intercambio entre los actores y aprendizajes. Es más, tomando las palabras de Lidia, en estos procesos muchas veces por parte de los actores tiene que existir esa capacidad de desaprender y volver a aprender, incorporando otros conocimientos y otros saberes. Y eso, muchachos, como ustedes ya seguramente su experiencia les indica, es un desafío enorme, ¿no es cierto? Porque eso implica cuestiones realmente muy profundas, ¿no? Imagínense luego de estar estudiando 20 años o más y darse cuenta que frente a un problema que están analizando, sus conocimientos son valiosos pero no suficientes y que de alguna manera hay que tener capacidad de dialogar e interactuar con otros
con otras disciplinas o con otro sistema de conocimiento, o a veces lo que ocurre es peor, ¿no? Esto, por ejemplo, lo veo muchas veces con los agrónomos, ¿no? Que es justamente uno comienza este tipo de construcción y tiene que recorrer nuevas alternativas productivas, pero todo parte de una base muchas veces de que el recorrido que se hizo hasta ese momento fue equivocado, ¿no? Y bueno, reconocer eso no es sencillo tampoco. Entonces, aquí hay toda una serie de elementos que van hacia los componentes más psicológicos y qué es lo que pasa en una dinámica de esos grupos que son fundamentales. Pero en definitiva, luego exploren en detalle este artículo, estos 4 principios son muy orientadores en cualquiera de los ejemplos que ustedes estén trabajando y realmente se los recomiendo porque ayuda muchísimo en el diseño de estos procesos, pero al mismo tiempo ayuda para justamente luego estar analizando la evolución de los mismos y todos los ajustes que requieren. Porque una de las cosas que también les puedo decir que me indica la experiencia es que rara vez un proceso de estos transcurre de acuerdo al diseño original que ustedes establecen, ¿no? Hay un punto de partida y que está muy bien, que esté muy bien pensado, muy bien planificado, pero en el camino aparecen muchas sorpresas y hay que tener gran capacidad de adaptación para justamente detectarlos a tiempo y tratar de contemplar dinámicas que ayuden en ese proceso. Cuando digo ayuden, me estoy refiriendo a que realmente los actores logren construir en conjunto, se sientan cómodos en el espacio en que lo están realizando, se sientan reconocidos, respetados y de alguna manera cada uno em, vea plasmado su esfuerzo en contribuciones concretas. Todo esto, muchachos, como ustedes ya anticipan, es un desafío gigantesco, ¿no? Y por eso, digamos, este trabajo 2020, y bueno, estamos tratando de avanzar en estos procesos de construcción. Pero lo bueno, como van a ver en este artículo, es que hay muchos ejemplos de los cuales aprender. No es una tarea imposible, pero sí requiere de capacidades y de trabajos de síntesis como esto que son fundamentales. Muchachos, abro un espacio de intercambio y preguntas antes de pasar a los siguientes. Adelante. A ver, ¿quién se anima? Adelante, Adrián. Sí, gracias. Pues muy interesante el artículo y realmente sí, muchos temas que reflexionar. A mí bueno, varios temas, pero por ejemplo, del espacio, del principio pluralista, esto de que muchas veces se plantean investigaciones, uno no se da cuenta, cree incluso que es participativo el enfoque que está tomando o colaborativo, y realmente ahí la correlación de poder a veces no es pareja, ¿no? Es lo de la simetría que mencionaba Por usted supuesto. respecto. Y además, Adriana, gracias por esta intervención porque permite profundizar algo que es muy importante. Es que muchas veces en estas dinámicas uno cae en un tipo de funcionamiento más apegado a lo que es una democracia participativa, ¿no es cierto? Donde muchas veces se cae en una dinámica de, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, tratemos de ver qué es lo que concita mayor representatividad, lo cual es una alternativa, pero no es la alternativa más saludable. La alternativa más saludable es cuando nosotros realmente estamos en un modelo colaborativo, deliberativo, sobre una base plural, ¿no? Porque en la medida que forcemos en el buen sentido de la palabra, a realmente que todos los actores construyan
esas alternativas, esas estrategias, esas políticas o generen conocimiento nuevo sobre temas de sostenibilidad, tenemos un paso muy adelante, ¿no? Porque ahí resolvemos todos los grandes desafíos que está detrás de esto, ¿no? Que es, en definitiva, qué tan legítimo es las alternativas que encontramos, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad realmente hay de adopción de estos acuerdos o no? Porque muchas veces en los esquemas más, si querés, de democracia participativa, luego lo que ocurre es que estos dos elementos fallan, ¿no? Entonces, haces un esfuerzo bárbaro, pero en última instancia su aplicación, su bajada a tierra, su llegada al territorio no ocurre, ¿no? Entonces queda como un ejercicio muy interesante, de gabinete todo siempre suma, pero en términos concretos la capacidad de transformación es muy limitada, ¿no? Muy limitada. Adelante, Adriana. Luego le pasamos a Brigitte. Bueno, me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta parte de cuando hablan de la construcción de agendas de investigación compartidas, ¿no? Eso bueno, a lo mejor el investigador desde la academia trae, bueno, una serie de intereses, pero la importancia de abrir el diálogo para ver cómo la comunidad, pensando en esto de basado en hacer investigación basada en el contexto, realmente qué es lo que quiere saber, ¿no? ¿Cuál es el intercambio de conocimientos o la suma de conocimientos que esperaría el que está ahí, ¿no? En el territorio. Entonces eso se me hizo muy interesante y no trivial, ¿no? Eso de construir la agenda juntos, ¿no? Eso es un desafío enorme, 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 sobre todo para el sector académico, pero esto nos conecta con lo que hablábamos clases atrás de lo que entendíamos por una, digamos, una definición, si quieren, rigurosa de participación, ¿no? Que en los ámbitos de gobernanza arrancan de la misma manera. Bueno, todos los actores realmente participan en la definición de la agenda de trabajo. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Es, digamos, si queremos coproducir conocimiento o codiseñar políticas, estrategias o acciones, los actores tienen que estar involucrados en toda la fase. Y eso implica, bueno, si estamos en el campo de la coproducción de conocimiento, definamos juntos los objetivos y las estrategias de conocimiento. Y esto, a ver, cuando uno dice esto en el ámbito académico, las tres cuartas partes del auditorio piensan que es un saludo a la bandera y lo siguen pensando así. El tema es que, digamos, para aquellos que no lo toman como un saludo a la bandera, parte de la base de lo siguiente, de que realmente es muy importante incorporar el conocimiento de aquellas personas que están en la problemática o están en el territorio. Él tiene un acervo de conocimiento con el cual hay que interactuar. Porque, digamos, ese formato tan naif, ¿no es cierto? Bueno, desde la academia venimos con la solución, ¿no? Todo ese síndrome de la torre de cristal o de marfil sigue instalado, eh, yo te diría casi como observamos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Porque es realmente, es un cambio realmente muy grande para la estructura universitaria de enseñanza. Y bueno, hay que ser consciente de eso, ¿no? Esto no es simplemente para, digamos, ponernos a llorar todos acá, sino darnos cuenta que ese es el punto de partida, ¿no? Y estar atento porque, bueno, ese es un patrón de autoorganización cuando vos entras a una cuestión así. Bueno, la tendencia de muchos actores académicos pasa por acá. Bueno, ¿cómo hago para no caer en esa configuración e ir hacia otras cosas? De eso se trata esta reflexión, ¿no es cierto? Muy bien. Brigitte, Carla y Marcelo, adelante. A mí me saltó una primera reflexión, digamos, o sea, reconociendo que esto de la Torre de Marfil, ¿no es cierto? Y el ánimo
de tener control de la agenda de investigación y del currículo de enseñanza de la academia es parte de la institucionalidad de la academia, digamos. Entonces, yo diría que es importante tenerlo en consideración cuando la academia es parte de este proceso participativo como uno más, como una parte importante, porque entrega información basada en evidencia. Sin embargo, a veces esa información se extrapola y se interpreta mucho más allá de la base real que tiene, digamos. Yo creo que ahí hay un cuidado que tienen que tener las personas, los otros actores y también quienes facilitan los procesos. Por supuesto, y te Porque agrego también otra hay una cosa. cuestión de, claro, de autoritarismo, digamos, del autoritarismo, de la autoría científica y como una cantidad de cosas que están ahí. ¿Querías Brigitte, decir algo? te agrego una cosa que es muy importante, complementando lo que tú estás diciendo, que no podemos perder de vista, ¿no es cierto? Es que muchas veces esa generación de conocimiento está al servicio de determinados intereses corporativos, de múltiples maneras, sea por el financiamiento, sea por defender un espacio de trabajo, un nicho Claro, laboral, lo que sea, ¿no es cierto? Y eso también claro. está presente. Entonces, Claro, y a adelante. veces dirige en el sentido de que como hay más acumulación de ciertos saberes en ciertos ámbitos que han tenido más financiamiento, porque obviamente los mandan a hacer aquellos a quienes les interesa y les sirve. Eso no significa que tenga más valor que la información que no existe aún. Porque yo creo que lo que más hay en esto, digamos, de la evidencia existente y la falta de evidencia, es que hay grandes ámbitos del conocimiento que son súper críticos que nunca han sido evidenciados. Por ¿Ya? supuesto. Entonces lo primero es una cierta ecuanimidad en darle un valor ecuánime, porque no puede ser el mismo, ¿no es cierto? Pero ecuánime tanto al saber existente como al saber que no existe, aun cuando yo estoy segura que hay investigadores que desearían saberlo, pero no hay cuerpos que financien, no hay agencias que financien justamente esos temas, digamos. Una parte tiene que ver con consignar claramente que todos los actores en juego tienen intereses y que muy probablemente los desafíos, objetivos y todos los aspectos del diseño van a ser mucho más modestos de lo que uno esperaría que se podría, ¿cachai? Entonces, para mí, por ejemplo, es súper relevante que todo quede consignado en el sentido que exista trazabilidad, ¿cachai? Tanto de las entrevistas, que estén tanto transcritas como grabadas, o sea, que quien quiera decir, mira, esto que se dijo, partió de la nada, partió del equipo director o partió del equipo facilitador, no, aquí hay un participante que dijo, que propuso, o sea, para mí esa trazabilidad es súper importante y que se consignen tanto aquellas cosas que lograron consenso como aquellas cosas que no lograron consenso, porque a veces hay puntos de quiebre en lo que tú dices, esto lo planificado, porque siempre lo real es distinto a lo planificado. Exacto. Y hay información súper valiosa cuando uno empieza a analizar en aquellos aspectos a veces que no se consideraron o que no se les consideró el valor que al final tuvo. Digamos. Entonces yo creo Mira, que eso... Brigitte, este punto es muy importante que estás mencionando, ¿no? Y de gran utilidad. Es decir, en estos procesos, sea en la construcción de conocimiento, pero tiene mucho correlato en el codiseño de una estrategia, una acción o una política, uno de los puntos claves es lo que acabas de indicar, ¿no? Que es, bueno, tengamos un mapeo muy detallado de cuáles son los acuerdos, pero también tengamos un mapeo muy detallado y las causas asociadas de cuáles son las divergencias, ¿no? Porque eso ayuda a ordenar muchísimo el proceso y lo hace transparente y por lo tanto lo va a ser reconocido por los actores que participaron. Pero te agrego un elemento más, Brigitte, que siempre es importante, ¿no?
que cuando uno se inicia este tipo de procesos es muy recomendable que de alguna manera cada uno de los actores explicite las motivaciones por las cuales entra a ese proceso. Eso es fundamental, ¿no? Y que sea obviamente transparente. Digamos, bueno, yo estoy en este tipo de problemática porque, bueno, me interesa trabajar en este tema o resolver esta problemática, o es un problema con el que yo convivo y lo quiero resolver, etcétera, etcétera. Hay multiplicidad de motivaciones, ¿ah? Y eso también tiene que quedar claramente plasmado, porque digamos, lo que tenemos que entender es que cada actor tiene en mayor o en menor medida una capacidad de agencia y eso va a determinar una dinámica de poder. No todos los actores tienen el mismo, digamos, capacidad de agencia y de poder, pero todos lo tienen en mayor o menor medida. Y uno de los elementos fundamentales en este tipo de construcción es que hay que administrar eso. Pero no solo para la interacción entre conocimiento académico y no académico, incluso en la construcción interdisciplinaria ese problema está, y ustedes lo saben muy bien, digamos, entre las interacciones entre el cuerpo de ingenieros y aquellos que vienen de ciencias sociales, si no hay buenos mediadores, es una cosa terrible, ¿no? Y bueno, eso, digamos, lo vemos en el sistema en su conjunto, pero si después te vas a los subsistemas, también emergen en toda su magnitud, ¿no? Carla y Marcelo. Carla, adelante. Hola, buen día, gracias. No, me hace mucha gracia lo que acabas de decir porque es verdad. El tema de las ciencias sociales y las exactas, y peor si tenés hermanas, hermanos de cada, de cada no tenés más cerca al conflicto. Bueno, pasando a la cuestión, escuchando y bueno, un poco para contar un antecedente en Argentina que se está dando, de esto de, bueno, no nos vamos a quedar llorando, quédate tranquilo, no va a pasar eso, profe. Hay una movida desde una línea de un instituto de CONICET de la Universidad Nacional de La Plata, donde Horacio Bozano, que es geógrafo, lleva adelante con una agenda que se llama Agenda Científica Participativa. Y justamente es lo que estás diciendo de estos espacios de construcción, ¿no? Donde se sientan la academia y un montón de otros actores en estas mesas de gestión, que son las que forman parte de esa agenda, con la idea de conciliar, ¿no? Estos intereses y estos futuros comunes, digamos, para llevarlo a un nivel de decisión que justamente los que estamos en otros niveles no tenemos capacidad de gestión, ¿no? De agenda, y el CONICET sí puede llevarlo, ¿no es cierto?, a la mesa del Ministerio de Educación de la Nación, o de Tecnología, o de Producción, ¿no? Entonces creo que se está dando un proceso muy bueno, estaba sucediendo hace muchos años en los sitios urbanos, en los barrios populares, y hace poquito, recién estamos empezando en la ruralidad, y se comenzó por Santiago del Estero, porque bueno, Santiago es una provincia con mucha ruralidad, la mayor de la Argentina, y justamente, bueno, la propuesta de Horacio era comenzar, ¿no? Y ahí fuimos seleccionados como equipo para comenzar esta experiencia, y nos pareció muy interesante porque justamente nosotros a nivel de academia tenemos impacto, con suerte, a nivel, digamos, NOA, de universidades, y bueno, por las condiciones justamente de esto de que la misma academia te impone. Imagínate que nosotros somos auxiliares en JTP, o sea, todavía falta para ser profesor titular, entonces más todavía acotada la capacidad de gestión desde lo que es desde adentro, pero en esto de hacer redes y de hacer objetivos en comunes y interactuar con estos otros espacios permite tener ese otro impacto, ¿no? De estar en una agenda que es nacional, ¿no? Y conversando con otros interesados, que bueno, sí es cierto que tienen sus propios intereses, que está bueno que se expliciten desde el principio, y bueno, y que es todo un desafío de aprendizaje, no sé
cómo va a ser la experiencia, porque la estamos comenzando, Mm. pero insisto que tiene muchas cosas buenas. Qué interesante la experiencia, Carla. Después si ves algún link donde Uy, puede ser muy interesante compartirlo. Pero a ver, quiero ir al fondo de la cuestión y que es muy relevante en el contexto de América Latina, ¿no? En países como los nuestros, ¿no es cierto?, donde los presupuestos de ciencia, tecnología e innovación son tan acotados, estos procesos como el que tú estás describiendo, Carla, son centrales, ¿no? Porque de alguna manera permiten establecer y definir líneas estratégicas que en nuestros países justamente se caracterizan. Yo creo que no conozco un solo caso en América Latina que los planes de ciencia, tecnología e innovación sean definidos de esta manera, ¿no? Siempre son muy exclusivamente definidos desde el ámbito político, a veces en interacción con una parte del sector académico, y eh, es, tiene un problema de que eso seguramente no tiene la capacidad de persistir en el tiempo, ¿no? Como observamos. Y muchos de estos esfuerzos son realmente de muy largo aliento. Por lo tanto, este tipo de construcción que tú estás señalando, Carla, es muy interesante analizarlo y recorrerlo. Porque además, en América Latina surge siempre un problema tremendo, ¿no? Esa falsa dicotomía en la cual estamos todavía perdidos acá en el continente, que es entre la investigación fundamental y la aplicada, ¿no? Cosa que ya nadie en el resto del mundo discute, pero eso, digamos, en cierta medida, ayuda muchísimo tener líneas estratégicas, ¿no? Y a veces en esas líneas estratégicas podés estar haciendo un aporte muy aplicado, muy concreto, o a veces haciendo un aporte que revoluciona el marco teórico, etcétera, ¿no? Pero muy interesante, me gustaría explorar más esa iniciativa. Adelante, Carlos. ahí les dejé en el chat un link y bueno, ahí hay mucha información y si no, después paso más si quieren. Justamente esto de la transdisciplinaridad, ¿no? Expresado en esto porque de pronto el grupo que lo lleva adelante, su línea es geografía y sale justamente de disputar esta importancia de las ciencias sociales y las investigaciones cual y no sé qué, versus las exactas y las cuanti en el seno de CONICET, que siempre están en puja, digamos, en estado que todavía, aunque ya ha pasado esto, aún parece que persiste, y es una manera de que incluso en el discurso de Bozano dice, bueno, pero ciencia cuanti también, o sea, como necesitando que se dé prueba de esto, ¿no? De la validación de las ciencias, si son sociales o si son exactas, ¿no? Exacto. Y una movida que no es que nace en Argentina, esto responde a América Latina, porque hay varias mesas que son parte de esto y que no son de Argentina, son de muchos países de América Latina. Y también, volviendo a esto de la transversalidad, que es mirando el territorio, ¿no? Fíjense que uno de los enfoques que ellos tienen son estas mesas territoriales, ¿no? Participativas, que es mirar el territorio como ese todo, como ese socioecosistema enorme donde necesitas ir desde los campos de las áreas a la transdisciplinaridad, porque es la única forma de encararlo, digamos, ¿no? Entonces, creo que es si no has visto todavía la transdisciplinaridad, aquí lo vas a ver sí o sí. Entonces, bueno, Exacto. eso, creo que está bueno, que es un desafío. Y bueno, Cierro con esto, Carla. Es muy interesante que muchos ejemplos que ustedes pueden explorar en transdisciplina, justamente están vinculados al campo de la geografía, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? En tratar de entender por qué ocurre eso, ¿no? Tal vez esa formación tan sistémica que ellos tienen, incluso por las herramientas metodológicas como los sistemas de información geográfica, sea una de las razones por las cuales encontramos tantos ejemplos en esa área, ¿no? O tal vez por el objeto mismo, ¿no? Al estar trabajando sobre territorios y todo tiene un correlato siempre
territorial, desde una política hasta una acción, necesariamente uno tiene que entrar en este canal de construcciones inter y transdisciplinarias. Marcelo, adelante. Buen día para todos. Bueno, parte de lo que iba a comentar, ya lo comentaron los compañeros, pero quería mencionar un ejemplo en carne propia. Yo debo ser uno de los más viejos de todo el curso, y pasé, digamos, cuando empecé mi carrera, me recibí de ingeniero agrónomo, gané una beca, no voy a dar muchos nombres, para no herir susceptibilidades, pero entonces entré en esa beca, y después de estar un año, me presenté frente a mi jefe en aquel momento, y le propuse, ¿qué le parece? Porque mi puesto en ese momento era un nexo entre la parte ganadera y la parte, digamos, de producción de pasturas, ¿no? Pasturas naturales. Entonces, le digo, ¿qué le parece si hago un alto en el camino durante algunos días y armo un mapa de las investigaciones que se han hecho hasta ahora, y tenemos un panorama, porque tengo la sensación de que las investigaciones van más por el lado del interés del investigador, o sea, no surgen realmente pero ni lejos de estos acuerdos que... Uy, se me cortó. No, te estamos escuchando. Si querés cortar un poquito la imagen para Sí, que no se te corte el audio, pero te estamos sí, escuchando bien. perdón. Entonces, bueno, me cortaron la beca, simplemente. Qué terrible. Desde ese momento hasta ahora, ha pasado un mundo. O sea, a mí me encanta escuchar que estamos viendo las alternativas alrededor de la generación de conocimiento, que en aquel momento, insisto, era bien diferente. Y estoy hablando del año 79, 80, ¿no? Obviamente hay mucha cosa por hacer, pero hemos avanzado mucho en el término de una vida, por ejemplo, por eso lo puse como ejemplo, porque es mi vida, ¿no? Esto estaba tan lejos de ser, de estar sobre la mesa, la posibilidad de preguntar a ver cuál era la necesidad, que, digamos, yo veo, si bien veo muchos desafíos, como siempre los vamos a tener, veo que realmente hemos avanzado muchísimo. Y también me lleva a pensar quién, digamos, de dónde surge no sé si llamarle la convocatoria a generar estos acuerdos, ¿no? Porque si surge por ejemplo, surge de la academia, es una cosa; si surge del sector privado, es otra cosa; si surge de la presión, no sé si llamarle presión popular o de una necesidad popular, es diferente, porque muchas veces los objetivos o el objetivo al cual tratamos de llegar es bastante diverso. O sea, uno cuando piensa en acuerdos parte de la idea de que hay diferencias y vamos a llegar a un acuerdo, pero muchas veces los objetivos realmente son muy divergentes, ¿no? Entonces, No, y te sumo, te agrego más, Marcelo. Hay veces que necesariamente, que puede ocurrir que estamos hablando de objetivos o motivaciones que no solo son divergentes, sino que son incompatibles. claro. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa y entender las incompatibilidades, ¿no? Y obviamente luego ahí hay que, digamos, es el rol del Estado, ¿no? Es decir, bueno, frente a esto que es incompatible, vamos por acá o vamos para allá, o puede ser también un acuerdo entre todos los actores, pero eso es muy difícil
de lograr cuando vos realmente tenés incompatibilidades que son, digamos, imposibles de manejar. Eso hay que tenerlo claro, digamos, no tiene que haber una ilusión ahí. Ahora, Marcelo, tú, a ver, tocaste varios temas que me parecen súper interesantes. El primero, así como tú señalabas, esto lo quise recorrer décadas atrás y bueno, tuvo una consecuencia muy negativa, pero cuidado muchachos, ustedes cuando desembarcan con estos enfoques hoy día en la actualidad, las 3/4 de los actores académicos ni siquiera les entiende, ¿tá? Entonces, digamos, no pierdan de vista eso, ¿no? Ahí hay un desafío enorme, ¿no? ¿Cómo llego? ¿Cómo logro movilizar a todos los actores? Pero miren que movilizar solo el sector académico ya es un dolor de cabeza gigantesco, ¿no? Entonces, digamos, con esto el mensaje en concreto es el siguiente, es que tal cual lo veíamos, Marcelo, en los ciclos adaptativos, hoy de repente tenemos muchas herramientas para la construcción transdisciplinaria, pero digamos, esas alternativas, perspectivas, marcos teóricos no son necesariamente conocidas. No te estoy hablando de los actores académicos, no académicos, sino por los propios actores académicos. Bueno, y eso es parte del paisaje y hay que incorporarlo, ¿tá? Después, tú hiciste una pregunta muy clave que me adelanto un poco en el orden de los artículos que les quería visualizar, pero aprovecho la pregunta de Marcelo para avanzar en ese sentido. Hay un trabajo que no se los compartí todavía, pero que se los voy a mandar, que hace referencia directa a la pregunta que plantea Marcelo. Acá hay un trabajo de varios colegas que también trabajan en SARA, como Osterblom o Juan Rocha, que ellos hacen un trabajo que también les recomiendo que lo lean porque es un trabajo donde de alguna manera están analizando una escala que hoy día representa un gran desafío que tiene que ver con procesos a nivel de biosfera, ¿tá? Entonces aquí aparece y está analizando diferentes casos donde son iniciativas que de alguna manera la construcción comienza desde ámbitos académicos, ¿no? En relación a la pregunta que estabas planteando. No necesariamente siempre van a ocurrir así, pueden ocurrir de múltiples formas. Pero acá ustedes van a encontrar en este trabajo, y por eso se los visualizo, luego les llega por el correo electrónico, que acá está muy documentado cómo ese proceso de movilización, de interacción generado por actores académicos en un desafío tan grande como son los temas de gobernanza o problemáticas a escala global, son procesos de construcción largo, pero acá están muy documentados cómo, digamos, los distintos actores se van conectando, cómo van aumentando las interacciones. Henrik Osterblom tiene una experiencia que después recomiendo que la exploren en profundidad, porque él con Folke comenzaron hace muchos años a trabajar sobre un gran desafío que son las pesquerías industriales. Y se encontraron con un dato de la realidad muy interesante, y es, bueno, las pesquerías industriales a nivel global hoy día están, digamos, gestionadas básicamente por 6, 8, 10 grandes corporaciones, ¿no? Que están distribuidas en diferentes partes del mundo. Bueno, estos autores se tomaron el trabajo
durante años de convocar a las cabezas de estas corporaciones, ¿no? Y es muy interesante cuando hablas con ellos y te dicen lo que eran las primeras reuniones, una tensión que era una cosa increíble, ¿no? Pero cómo a lo largo de los años fueron, digamos, rompiendo esas barreras y cómo fueron generando acuerdos justamente con las cabezas de estas grandes corporaciones, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, Marcelo, hay muchos casos que, y eso lo vamos a profundizar en el siguiente artículo que vamos a detenernos, que muchas veces se genera desde los ámbitos académicos, estas construcciones, ¿no? Por distintas motivaciones, ¿no? Hay motivaciones que podemos compartir más y otras menos. Hay gente que se mete en estos procesos por una motivación básicamente de resolver problemáticas, de cambiar la realidad, ¿no? Y hay otros que, bueno, lo hacen por temas de financiamiento, porque es su modo de subsistencia, etc. En ese espectro tenés de todo, ¿no? Pero también hay muchos casos, ¿no es cierto?, donde los procesos se inician desde los actores no académicos, frente a una problemática que para ellos es angustiante y la quieren resolver, y comienza el proceso de conexión. Hay muchas variantes. Ahora nos vamos a detener porque el siguiente trabajo que vamos a analizar profundiza sobre este aspecto que menciona Marcelo y nos muestra grandes modos, digamos, de construcción de estos tipos. Adriana, adelante. Pues agradecerle a Marcelo por esto que nos compartió, y que sí, pensaría uno que actualmente ya, como que ya cambió todo, pero no tiene mucha razón esto de que apenas como que se está dando la apertura, hay mucha información, se está empezando a documentar esta como nueva área de conocimiento, de manera de hacer la investigación, pero realmente hay muchas resistencias. Y pensando en el ejemplo que dio Marcelo de lo de la beca, se me hizo súper interesante y agradezco que lo haya compartido, porque a veces no solo viene como el control del enfoque desde la academia, sino incluso dentro de las mismas personas de la comunidad. A veces ya la manera en que se han hecho las cosas ha sido tan repetida y durante tanto tiempo que la simetría de poder está muy enclavada, que a veces el reclamo viene al revés. Yo me acuerdo hace algunos años, una vez fui a hacer un taller sobre un tema de conservación. Iba yo con un grupo multidisciplinario, iba de hecho una antropóloga. Entonces habíamos trabajado con mucho tiempo el taller, la carta descriptiva, todo muy bonito. Llegamos bien emocionados, eran muchísimos ejidatarios. Y bueno, la manera en que se condujo el taller, pues fue yo creo que muy adecuado, pero fue bien interesante cómo surgieron diferencias, ¿no? Hubo gente que le entró a esto de proponer, de discutir, de colaborar, hasta cierto punto yo sentí que como que desde el desequilibrio de fuerzas entre el conocimiento científico o gubernamental con el local, como que, y de pronto hubo otra parte de las personas que dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué nos vienen a preguntar? ¿Qué ustedes no saben? ¿De qué se trata, no? Se supone que ustedes como que nos reclamaron un poco la camiseta, ¿no? Porque si siempre se ha venido con el discurso de que el que viene es el que sabe y el que dice cómo y dirige, pues la duda fue un poco, el reto fue, bueno, se me hace que ustedes no saben bien, ¿eh? O sea, ¿cómo que nos vienen? Eso nos rompió el esquema, pero nos enseñó tanto. Y luego la manera genial de la antropóloga, pues de otra vez como que, a ver, no, este es un diálogo, ¿no? Y ya como que cambió el enfoque, pero fue muy choqueante, ¿no? Entonces puede venir de un lado o del otro, de pronto el control o la forma de mantener el statu quo, ¿no? Sí, totalmente. Me hiciste recordar algo, Adriana, que también es muy importante, que a veces
no identificamos es que muchas veces el ámbito político, sin quererlo, sobre todo en las interacciones con, por ejemplo, el ámbito político, toma de decisiones, genera algo totalmente, digamos, involuntario, que es la sensación de miedo, ¿no? Que es en esa interacción, me va a decir algo que estamos haciendo mal y no nos hemos dado cuenta, y eso pesa muchísimo, que es el error a la equivocación, ¿no? Y más en la equivocación de estar gestionando algo realmente muy complejo y que en esa interacción me vengan a señalar algo que estamos haciendo que es un disparate. Eso está muchas veces presente y eso también hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Y a veces en el ámbito científico, vistes, por estar muy inmersos exclusivamente en nuestras formas de comunicación y diálogo, a veces sin querer decís cosas que son lapidarias, ¿viste? Para alguien que está en el ámbito de la gestión, ¿no? Porque lo dejás expuesto sin querer, mostrás la falta de fundamentos y eso también hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Uno sin querer puede ser, yo miren, hace años me pasó una cosa que fue dramática. En una intervención de un tema muy polémico que fue en Uruguay, toda la expansión del sector forestal, me tocó dar una charla en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y estaba lleno de gente, lleno. Y bueno, empezó las preguntas y de repente un agrónomo que yo conocía de hacía mucho tiempo hizo una pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué nos preocupamos tanto del rendimiento hidrológico si en definitiva el agua dulce se pierde en el océano? Y yo me acuerdo que esa pregunta me descolocó. Dije, pero yo no puedo, le contesté, yo no puedo creer que este sea el punto de partida de la discusión. ¿Cómo que el agua se pierde en el océano? Y realmente lo contesté desde esa perspectiva que realmente había quedado asombrado. Nunca se me había ocurrido que alguien lo podía mirar así, que en esa sorpresa, claro, sin querer lo dejé en una posición muy ridícula a esa persona. Y esa persona a los años me escribió un mail y realmente esa intervención mía fue terrible, 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 lo devastó, ¿viste? Y nada más lejos de mi intención, simplemente fue algo que me choqueó. Dije, pero no puedo creer que alguien piense así, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado cómo uno interacciona y las cosas que dice, y que a veces sin querer dice cosas que son tremendas, ¿no? Y que hay que tener una lectura cuidadosa de eso, ¿no? Se los planteo porque yo cuando recibí ese mail, me sentí muy mal porque era una persona a la cual yo estimaba y había trabajado muy bien en conjunto con él. Tenía un puesto, capaz que lo tiene, de coordinación de todas las áreas verdes en la ciudad de Montevideo, pero sin querer había sido devastador, ¿no? Muchachos, paso hacia el siguiente artículo que sí ya les compartimos y que quiero comentarlo con ustedes porque realmente es uno de los trabajos que realmente les va a resultar muy impresionante o ya les resultó cuando lo estudiaron. Este es un trabajo que apareció el año pasado, que justamente apunta a varias de las inquietudes y preguntas que incluso surgieron en esta primera parte de la clase de hoy. De nuevo, lo que estábamos hablando, ¿no? Una cantidad de autores impresionantes, pero rápidamente lo identifican la necesidad de todos estos autores porque ellos tratan de hacer una síntesis sobre justamente casos donde haya ocurrido coproducción de conocimiento. Claro, esta síntesis son 32 casos, ¿no? Uno piensa, bueno, trabajaron sobre centenas de casos. No, son 32 porque son de los casos que realmente tienen un nivel de información como para hacer la síntesis que ellos se proponen. Y este trabajo, muchachos, para mí realmente este es un punto de quiebre.
Porque este es un punto de quiebre, o si ustedes quieren, es como el encuentro de dos mundos, ¿no? Acá se encuentra toda una serie de autores que vienen más desde el campo de los sistemas socioecológicos, con otra serie de autores que vienen más desde el campo de las ciencias políticas y ciencias sociales. Entonces, junto con otro artículo que compartimos con Cristina Zubingen, donde veíamos justamente una revisión y una síntesis de los diferentes lentes en la gobernanza costera, este artículo lo podemos ver de la misma forma. Y aquí, en ese sentido, creo que les compartí el que tengo todo subrayado, me parece, ahora que me doy cuenta. Tiene un aspecto muy interesante, muchachos, que quiero compartirle, que es, de alguna manera, acá aparece por primera vez, un análisis donde aparecen atributos que muchas veces en el campo de los sistemas socioecológicos, o mejor dicho, la mayor parte de las veces en el campo de este marco de los sistemas socioecológicos no estaban considerados, como la dinámica de poder. Entonces, fíjense que a partir de estos 32 casos, ellos analizan críticamente, bueno, ¿cuál es el propósito, el objetivo que llevó a los actores a coproducir? ¿No? De nuevo nos conecta con Nostrom, los objetivos, las metas. Pero después analizan, voy para acá y subo, ¿cuál es la dinámica de poder? Es decir, bueno, cómo la agencia de los actores se conceptualiza y cómo de alguna manera son las interacciones de los actores en esa dinámica de coproducción de conocimiento. Obviamente, ¿cuáles son las relaciones de poder? Es la dimensión política, ¿no es cierto? Luego, otro aspecto interesante que ellos analizan en estos dos casos, bueno, ¿cuáles son las distintas alternativas o vías de coproducción, ¿no es cierto? Y de impactos que tiene esa generación de conocimiento. Entonces, esperen que termino acá. Ellos plantean 6 modos de, esperen que voy a encontrar el mejor tamaño, ahí está. Ellos plantean 6 modos de coproducción, fíjense, combinando estos atributos que están acá, de propósito, poder, política y alternativas o vías, ¿no? Dentro del poder es, bueno, se analizan 2 aspectos fundamentales en el propósito. ¿Qué problemas se procuran resolver y cómo se conceptualizan o se enmarcan esos problemas? O, de alguna manera, cómo se construyen esas problemáticas. Cuando estamos hablando de poder, se está hablando de el análisis de la capacidad de agencia que tienen los actores involucrados. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando, digamos, de la dinámica de poder y cómo esa dinámica de poder condiciona a otros actores o empodera a actores que están, digamos, poco conectados al sistema o están de alguna manera, si se quiere, segregados dentro de aspectos fundamentales como la construcción de agenda, definición de alternativas, etc. Y luego, con las alternativas que se recorren, se analiza la producción de conocimiento y las relaciones entre los actores. Y es muy interesante que nos proponen 6 arquetipos, una tipología de grandes modos de coproducción de conocimiento que ellos encontraron. Por ejemplo, investigando soluciones, justamente empoderando ciertos actores o perspectivas. En el 2, facilitando las interacciones de poder, o simplemente reestructurando en el 4 las interacciones de poder que existen en el sistema. 5, lo que llaman navegando las diferencias, que es justamente, bueno,
cómo pasar de escenarios donde predominan las divergencias a construcciones que justamente traten de superar esas divergencias sobre acuerdos comunes, y luego el modo que denominan el reframing de la agencia, ¿no? Es decir, bueno, cómo se puede pensar la capacidad de agencia de cada actor, y esto nos lleva a lo que vimos en el curso como el comanejo, etc. Pero les recomiendo que lean la descripción que ellos hacen de los 6 modos, y van a ver que en estos modos, en los primeros, en el modo 1 o en el modo 2, ahí es el ámbito. Voy a la pregunta que lo plantea Marcelo. Muchas veces en estos modos es el ámbito, lo que ellos han encontrado es que son actores académicos con perfiles muy particulares los que desencadenan estos modos de coproducción, ¿tá? No necesariamente pasa por actores académicos, hay otras formas. Pero acá encontramos por primera vez una tipología que nos permite analizar nuestros casos y además nos permite analizar por primera vez combinando dimensiones que no se combinaban, ¿no? Por esto del encuentro entre dos grandes mundos, ¿no? El marco, el campo de los sistemas socioecológicos con las ciencias políticas y ciencias sociales. Entonces, a las 5, no. Muchas veces lo que van a encontrar son cuestiones que están a mitad de camino entre una y otra, ¿tá? Pero esto ayuda muchísimo, muchachos, porque ordena, ya hay un marco, son 32 casos, ¿tá? Sobre esto, la idea justamente es, al proponer este marco, es ir incorporando casos, pero la ventaja que tenemos ahora es que, bueno, podemos incorporar casos, pero ya nos pusimos de acuerdo, como hizo en el año 2009 Ostrom, con la sostenibilidad económica. Bueno, vamos a analizar estas cosas, vamos a prestarle atención a estos atributos claves, y vamos agregando casos a ver qué ocurre y qué variantes encontramos, ¿no? Y fíjense en estos 2021, muchachos. Entonces, en este último punto del curso, que es la transdisciplina, realmente estamos navegando en estos momentos trabajos de síntesis, contribuciones que no estaban en el paisaje anteriormente, ¿no? Y por eso quería en esta última clase visualizarlos estos trabajos, que vean estos autores y estos artículos centrales, porque acá en estos momentos están ocurriendo grandes cambios que operan por 2 razones fundamentales. Uno, porque realmente, como ven en ese listado de autores, hay realmente un esfuerzo de síntesis de gente que viene de dominios muy diferentes, ¿tá? Y segundo, porque ya comenzamos a contar con una serie de casos que nos permiten hacer las primeras síntesis. Más allá de que obviamente todos estos casos que están analizando son todas problemáticas hiperrelevantes, de gran atención para su resolución, etc. Abrimos un espacio de preguntas y consultas. Paula Venturini, adelante. Hola, buenos días. No, yo tengo una duda. A ver, cuando tú decís capacidad de agencia, ¿qué es? ¿Capacidad de los actores? Yo me pierdo ahí. ¿Los actores locales? La capacidad de agencia es la capacidad en ese proceso de coproducción o de codiseño de contribuir y de alguna manera movilizar todo el sistema en su conjunto. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, yo vengo con mi aporte, pero quiero al mismo tiempo que todos los actores estén involucrados y que realmente participen. Eso es en el marco de este trabajo, cómo estás entendiendo la agencia, ¿no? Porque vos podés entender la agencia de una forma mucho más limitada, que es, bueno, yo quiero resolver este problema, pero quiero imponer mi perspectiva y mis motivaciones, y esa es mi agencia, ¿no? Acá la agencia es una cuestión un poco más amplia y más compleja, porque
están mirando tu contribución, pero cómo esa contribución ayuda a todo un colectivo de actores, obviamente estos son ejemplos multiactorales y multinivel, a generar esa coproducción de conocimiento. Acá no interesa que el ámbito académico te venga ya con la solución del problema o la generación de conocimiento por sí solo, sino, bueno, cómo en el conjunto de actores eso puede, con los aportes que trae el ámbito académico, construir nuevas alternativas o a veces conocimiento o inquietudes que te traen los actores no académicos. En ese sentido está pensado la capacidad de agencia. El artículo te lo describe en detalle, ¿no? Ah, bien. Pero sí, es un tema medular, ¿no? De cómo vas a considerar la agencia en este ejemplo, ¿no? Muy buena pregunta. Adriana, adelante. Sí, yo sobre esto que decía de ya tener como un marco, ¿no? De los 6 modos de coproducción. No sé si de alguna manera es como una invitación a que, como lo que decía Karina, ¿no? Corina, perdón, de lo de las semillas del antropoceno, de empezar a sumar información cada quien desde su ámbito o sus proyectos, su región, para poder seguir en esta producción de nuevo conocimiento. No sé, al ser algo tan nuevo, este tipo de síntesis, pues también Por no sé si es supuesto, una invitación, ¿verdad? Para que uno pueda contribuir y por formar parte supuesto. de la transición, tomando Por lo que supuesto. nos... Está muy buena la lectura que haces, Adriana. Obviamente, bueno, varios de los autores, perdón, que están en este trabajo forman parte de esa corriente, digamos, de pensamiento que podemos catalogar como semillas del antropoceno. Justamente esto es un ejemplo de semillas del antropoceno, es decir, bueno, cómo en conjunto podemos estar generando conocimiento, codiseñando alternativas, políticas, etcétera. Y esto nos lleva, muchachos, al inicio del curso, ¿no? En aquel principio de Olson que mencionábamos al inicio, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cómo las sociedades humanas en la historia han alcanzado un mayor bienestar, ¿no? Y ahí Olson, a finales de la década de los 60, recuerden que Olson es economista, él dice, bueno, yo visualizo dos grandes alternativas o ejemplos en concretos que he podido identificar. O ocurre en grupos que son relativamente pequeños, por lo tanto las acciones de todos los actores son visibles por todos, ¿no? O ocurre en sociedades más grandes, más complejas, pero existe un sistema que tiene la capacidad de observar y detectar digamos, las acciones que conspiran con respecto a ese bienestar general y además tiene un sistema de coerción para inhibirlas, ¿no? Aquí, fíjense que, ¿por qué nos conectamos con este principio de Olson, que parece muy distante? Acá está tratando de resolver el dilema de Olson. ¿Qué es esto? Me refiero a la coproducción y el codiseño. Es muy difícil, muchachos, en muchas de estas transformaciones, sobre todo cuando estamos hablando en un territorio, en una gran ciudad, que nosotros tengamos la capacidad de observar, detectar y además inhibir acciones que terminan conspirando con respecto a los intereses colectivos, ¿no? En términos de sostenibilidad, integridad de la biosfera. Entonces, frente a esa incapacidad, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es que los actores, en definitiva, cada uno de nosotros, forme parte de estos procesos o esté en conocimiento, logre incorporar las alternativas, ¿no? Que van desde cosas tan simples como, bueno, cómo uso las bolsas de plástico, hasta cuestiones mucho más importantes, que es, bueno, cómo recorremos nuevas alternativas de desarrollo, con más equidad, etcétera. Pero en definitiva, el dilema está ahí, ¿no? Y estas estrategias de coproducción y codiseño
más allá de que tienen un objetivo central, que es, yo tengo distintos sistemas de conocimiento, tengo esquemas de intercambio de información que son muy distintos, tengo mitos, relatos, narrativa, información científica, dentro de la información científica tengo aproximaciones cuantitativas y cualitativas, que eso ya es un gran desafío. No se olviden del segundo. El segundo es que yo tengo que lograr que los acuerdos que construyo o el conocimiento que genera sean rápidamente apropiados, legitimizados e incorporados por todos los actores, porque es la única manera de generar una transformación en un tiempo razonable y no en tiempos geológicos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene múltiples lecturas, pero tenemos que ver el cuadro completo, ¿no? De esto, ¿no? Por eso ahí esta reflexión final me viene por tu consulta, Adriana. Justamente toda esta corriente de semillas del antropoceno, que obviamente está muy parado en esto de la diversidad que tienen estos sistemas, es, bueno, el sistema, la gente toma decisiones y están emergiendo muchas novedades. Y muchas de estas novedades ni siquiera estaban en el mapa o en el radar de los ámbitos académicos o técnicos. Bueno, tenemos que tener la capacidad de entender cómo surgen esas novedades y ver qué posibilidades hay de escalarlas, ¿no? Eso está conectado con esto, ¿no? Por supuesto. Más preguntas y comentarios. Adelante. ¿O dudas? Marcelo, adelante. No prendo la cámara porque se me corta. Dale. Me parece que esto último que comentás, Néstor, si lo entiendo bien, yo creo que es fundamental porque, digamos, si uno está preocupado, digamos, no sé si es el término, pero en hacer las cosas lo mejor posible, esté donde esté, o sea, le toque la función que le toque, ya sea en la academia, como empresa, como ciudadano común, es tanta la información y la diversidad. Estamos en este momento enfocados en este curso y bueno, y resulta aviante, por decir una cantidad de variables que tenés que tener en cuenta. Me quiero imaginar para una persona de tomar una posición. Así que me parece que es importante de alguna manera transmitir ese sacar presión sobre la decisión perfecta, sobre tu gestión perfecta, ¿no? Sí. O sea que la contribución al nivel que te toque está bien, porque digamos, me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de una persona que tira un papelito, por ejemplo, y decís, ¿por qué lo haces? Si igual está todo sucio. Dentro de esa respuesta está eso, ¿no? O sea, no vale la pena, o sea, es tan amplio y tan complejo que no hago nada, ¿no? Me parece que eso que es un mensaje casi infantil, digamos, yo creo que después de todas las vueltas que hemos dado en el curso, con esta enorme información que agradezco que nos hayan acercado, yo creo, digamos, para mí es importante llegar a esa conclusión. O sea, cada aporte al nivel que te toque es útil. No trates de aprehender todo, porque no es posible. Fundamental. Solo ese comentario. Marcelo, muy importante esto. A ver, tu aporte me genera dos reflexiones que son importantes. Uno,
muchas veces en estos espacios hay como la ilusión de la opción óptima, ¿no? O la alternativa óptima. Y lo que ocurre muchas veces es que vamos a ir encontrando alternativas más satisfactorias, o más sostenibles, o más adecuadas. Lo segundo es que siempre nosotros navegamos transiciones, es decir, bueno, de repente nos ponemos de acuerdo en algo que está ya adelante, pero llegar a ese objetivo tiene muchos pasos intermedios y lo que importa es lo que mencionaba recién Marcelo, es decir, bueno, ¿cómo navegamos de donde estamos parados ahora hacia donde queremos seguir? Y eso tiene múltiples pasos y múltiples, digamos, estaciones intermedias. Y muchas veces algo que falla en estos ámbitos, y en ese sentido les recomiendo para aquellos que están interesados en esta temática, presten atención a un curso que hay en el instituto que es sobre diseño de transiciones, tiene que ver con esto. Digamos, bueno, muchas veces podemos estar de acuerdo en ir hacia determinada transformación y cambio, pero tenemos que pensar cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos entre todos los actores y cómo diseñamos. Por eso, en relación a lo que dice Marcelo, es muy importante. Muchas veces, digamos, esto lo tenemos que ver eh, eh, bueno, en la trayectoria, en la persistencia. ¿Estamos manteniendo un rumbo o no lo estamos manteniendo? ¿Vamos a la velocidad adecuada o no vamos a la velocidad adecuada? Esto hay que verlo un poco en la perspectiva de Eduardo Galeano, ¿no? Bueno, la utopía es ese horizonte que guía el camino, pero a medida que avanzamos el horizonte se corre y bueno, y esto es igual, ¿no? Ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Podemos tener determinados visiones y acuerdos que vamos a tratar de alcanzarlo, pero algunos de repente llevan mucho tiempo en alcanzarlo o a veces lo alcanzamos y ya no nos acordamos en qué trayectoria veníamos, ¿no? Me hace acordar este ejemplo, un caso que me comentaba un alumno que tuve hace muchos años, que después estudió en Australia, que él trabaja en una iniciativa muy interesante acá en América del Sur, que es la Alianza del Pastizal, ¿no? Que es básicamente fomentar la producción ganadera sobre pastizales naturales. Pero, ¿cuál es la motivación del programa? ¿Y cómo está financiado? La motivación del programa es la conservación de aves migratorias que dependen de pastizales en sus migraciones del hemisferio norte al sur. Y el programa identificó que la ganadería sobre campo natural es una alternativa que mantiene una diversidad en los pastizales que resulta funcional para mantener la diversidad de estas aves migratorias. Y Nicolás Marchán se llama, me contaba hace años, dice, loco, llevamos 15 años en este proyecto y tuvimos que volver a Estados Unidos a los donantes a recordarle por qué nos habíamos embarcado en este proyecto, ¿no? Porque ya los propios donantes decían, ¿por qué estamos metiendo plata en ganadería pastoril? Ya ni se acordaban cuál era la construcción que estaban haciendo, ¿no? Digamos, y eso parece una broma, pero no. Lo otro, Marcelo, que lo recordé en tu experiencia de vida, lo que tú señalabas en la ganadería, finales de la década de los 80, yo cuando lo comencé a estudiar de una perspectiva muy distinta, que es la adaptación a la variabilidad climática, te puedo asegurar que no solo en el sector académico, sino en el ámbito de la toma de decisión, incluso del propio persona que está en el campo, unir la dinámica de la pradera, del campo natural, con la producción de carne, fue una barrera a superar increíble, ¿no? Incluso en la tipología de los productores se hablaba de dos grandes tipos, ¿no? Los que miran la carne y los que miran el pasto, ¿no? Como si fueran dos mundos desconectados, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo este ejemplo? Es que lo que vio Marcelo hacia finales de la década del 70, 2 décadas después seguía siendo el mismo problema, ¿no? Digamos, cómo miro el sistema en su conjunto y acoplo las decisiones, cuánta carne produzco en función de cómo manejo el pasto, ¿no? Esto que parece una cuestión de perogrullo elemental, bueno,
llevó muchos años y hasta el día de hoy cuesta mucho que todos los productores puedan incorporarlo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que todos estos construcciones son todas construcciones de largo aliento, porque además de las dificultades que navegamos, recuerden que hay un elemento central en esto, y es la construcción de confianza entre los actores. Y eso es un proceso muy delicado, de mucho tiempo, y solamente el tiempo y las acciones y el desempeño de cada uno de los actores determinan la construcción de la confianza. La confianza no llega ya de primera, y más en nuestras culturas, ¿no? Donde muchas veces nosotros tenemos el formato al revés que los yanquis, ¿no? Para nosotros son todos culpables hasta que nos demuestren lo contrario, ¿no? Y bueno, entonces los procesos de construcción llevan mucho más tiempo, ¿no? Muchachos, con estos trabajos quería cerrar el desarrollo del contenido. Realmente ha sido una edición muy, muy interesante por la diversidad que representan ustedes en términos de recorridos académicos, pero sobre todo por la dinámica de casos de trabajos que les interesa. Y eso, bueno, es fundamental en un curso como este y sobre todo en una modalidad virtual, ¿no es cierto? Esa diversidad es lo que hace a la riqueza del curso y sobre todo conectar todo este conjunto de perspectivas y marcos teóricos con la realidad, lo cual constituye tal vez el desafío más central de un curso de esta naturaleza y sobre todo darlo en la modalidad virtual. Así que simplemente decirles que para mí ha sido una edición que realmente lo disfruté mucho, como disfruto en general todas las ediciones, pero en particular esta me llamó mucho la atención, la diversidad de casos y también la cantidad de aportes y profundidad de los aportes, ¿tá? Así que vamos a seguir en contacto. Recuerden que además del correo electrónico también hay un espacio de intercambio por WhatsApp que ha gestionado Adriana. Y esta semana nos vamos a encontrar el jueves y el viernes en la mañana, jueves en la tarde y viernes en la mañana, para estar analizando otros casos de ensayo. Les recomiendo que cuando tengan tiempo visiten esas grabaciones. Hay muchos casos sumamente interesantes, muy, muy elaborados. El del viernes pasado de Micaela López realmente es un caso muy interesante que, al igual que todos los que se presentaron, pero ella ya está embarcada en su proyecto de doctorado y tiene un nivel de profundidad en su análisis que creo que les va a ayudar incluso para bajar a tierra algunos marcos que son muy abstractos, como los ciclos adaptativos y demás. Así que seguimos en contacto. Si alguien quiere pedir la palabra antes del cierre, con mucho gusto lo compartimos. Los voy a extrañar. Eso, la verdad. También. Ha sido todo un semestre. Sí, intenso, pero muy bueno. Bueno, muy bien. Muy interesante. Como decimos en las clases, bueno, lo importante es el intercambio de herramientas y cómo vuelven las mochilas después de las clases. Creo que, al menos la mía, está a tope. Muchas gracias a todos y a todas por los aprendizajes. Gracias, profe. Amplio, he cumplido muy, muy por alto las expectativas del curso y estoy muy contenta. Gracias. Gracias a los muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Para mí realmente ha sido un parteaguas este curso. Estoy sumamente agradecida, conmovida, además pues de todo lo que se ha compartido, de esta visión, además de platicando con Corina el otro día decíamos, es que nuestro profesor es como un personaje del Renacimiento, ¿no? Que tiene una visión muy amplia del Renacimiento moderno, de muchas disciplinas, ¿no? Justo en uno de los artículos se hablaba de eso, de esa capacidad de mezclar, borrar las barreras entre las disciplinas y tener una mirada más integradora. Entonces, un ejemplo súper inspirador y bueno,
la oportunidad de compartir con compañeros de toda Latinoamérica es algo muy emocionante, ¿no? Yo les agradezco mucho y ojalá de verdad que sigamos vinculados, seguir aprendiendo unos de los otros sería, ahora sí que recordando el gran sueño, ¿no? De Latinoamérica Unida, pues justo estos espacios son los que nos dan esa posibilidad y eternamente agradecida. Muchas gracias, Adriana. Una consulta. Los ensayos de los compañeros van a estar disponibles después para consultar una vez que los presenten. Sí, mira, nosotros normalmente compartimos aquellos ensayos, digamos, que han culminado el proceso y que tienen, digamos, ya la evaluación completada. Como vieron, lo vamos compartiendo de edición a edición en los cursos. Pero ahora que mencionás esto, Marcelo, vamos en las rondas estas que cierra 15 de agosto, después 15 de diciembre, cuando termine el proceso de evaluación de las de agosto, la vamos a compartir en una carpeta para que les resulte de utilidad a todos ustedes, más las otras que han venido de ediciones anteriores. Es una buena sugerencia. Creo que Ignacio querías hablar y después Carla, adelante. Sí, bueno, yo le quería agradecer, Néstor, primero a ti, por el gran trabajo de conducirnos por estos trabajos de tanta gente. Y creo que el curso fue muy representativo de lo que se enseñó, en el sentido de que creo que aquí no fuiste solo tú, el profesor, el facilitador, sino que fue toda la gente que está aquí, la que Exacto. fue mi profesor y profesora. Así que yo me siento muy agradecido de todas y todos los que están aquí ahora y no sé, en algún momento 20 profesores, 20. Entonces, por esta vía y por el correo, WhatsApp, por todos lados. Entonces, eso, muchas gracias a los que están aquí y a todos en general. Muchas gracias por tu palabra, Ignacio. Alguien que no quiero olvidarme de agradecer porque realmente es un pilar en toda esta construcción, es el rol de Gabriela Bardesio, que mantiene todo el flujo de información y la plataforma, así que fundamental también su participación, y hago mía las palabras de Ignacio. Este curso en gran medida depende de las contribuciones, las interacciones y toda la acumulación que traen los propios participantes. Es ahí donde está la mayor riqueza, ¿no? Es en la diversidad de los casos que uno reflexiona realmente en profundidad sobre estas perspectivas. Carla, no sé si tenías las manos levantadas. Sí, nada más recordarte, profe, que cuando puedas nos mandes ese ranking de revistas del sector. Perfecto. Te mandamos un mail antes de mandar el trabajo. No sé bien cómo funciona administrativamente. Sí. O directamente te mandamos el PDF a tu mail y ya está. Sí. Eso les va a llegar, vamos a compartir un mail al respecto, pero eso me lo envían en PDF a mi correo, y siempre, por las dudas, siempre estén atentos, siempre les va a llegar un correo de confirmación, ¿tá? Y eso es importante. Si no llega el mail de confirmación, intenten de nuevo la comunicación, porque nos ha pasado algunas veces que por temas de spam o algo, alguien mandó y no lo pudimos visualizar. Pues me hiciste acordar una cosa, Adriana, en tu último comentario, que siempre digo en broma, ¿no? A lo largo de la vida, cuando participas en todos estos espacios, claro, te asignan diferentes títulos, ¿no? Ingeniero, doctor, no sé qué. La más grande, la que guardo más en cariño, fue una vuelta en un espacio de estos multiactorales, era en una mesa de desarrollo en la parte de ganadería, que una persona me dice, psicólogo.
tanto, ¿no? Y dije, realmente evolucioné, ¿no? Si esta persona cree que soy un psicólogo, es que ya me disfracé mucho. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, muy buena jornada, estamos en contacto y para aquellos que quieran aprovechar los espacios del jueves y viernes, nos estamos viendo el jueves y el viernes. Un gran abrazo a todos, cuídense, ¿eh? Abrazo. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias.